quería llevar un poco la nueva era que vos mencionás en tu libro en algo que lo pasamos hace nada, que hablamos de Hechos 17 o Hechos Sí, 19. de Del la diálogo con la Pablo, filosofía pura, ¿no? sí, Pablo en sí, Atenas, en la Europa ahí, Dios no conocido. sí, Es uno de los pasajes que a mí más me vuela la cabeza por la estrategia que él utiliza del diálogo, del debate, un poco de sí, sí, apologética, la ¿no? De filosofía esa, es eso, es diálogo. tremendo. ¿Cómo anclas ese pasaje de Y Pablo, la vivencia de Pablo, con un poco lo que es que el escribiste? apóstol Pablo estaba discutiendo con estoicos y epicúreos, Ok, en donde ambas escuelas filosóficas que surgen en el periodo helenístico no estarían nunca de acuerdo en la resurrección de la carne, el anástasis, o sea, la resurrección. ok, Entonces, bueno, a pesar de que algunos le creyeron, dice, la mayoría lo llamó espermalogos, ok. que es la palabra griega para charlatán. Ah, mirá, como que un poco El lo... que le nace mucha esperma, Sí, sí, logos, sí. es el que le nace muchas palabras, es un Mirá, charlatán. mirá, mirá. O sea, para ambas escuelas Pablo fue un charlatán, Ok, porque ni los estoicos ni los epicúreos creían en la redención de la carne. ok, Todo lo ok, contrario, la carne es algo malo, ok, ¿no? Tras la muerte, para los epicúreos, se produce la disolución atómica. ok, O sea, como el cuerpo es un conjunto de átomos, cuando uno se muere, esos átomos vuelven al espacio donde surgieron, no existe más nada que eso. ok. Y bueno, los estoicos, por otro lado, creían en la eterna recurrencia, es lo que se llama Eso eran los helenistas. No, eso eran los epicúreos. Y los Epicurio, perdón. estoicos, ambas escuelas eran helenísticas, Ah, ok, ok, ok. estoicos y epicúreos. Eh, Y los estoicos creían en el eterno retorno o lo que se llama la eterna recurrencia, ¿no? Ok, Que todas las cosas se iban a producir, pero de la misma manera, digamos, ¿no? ok, O sea, el discurso del apóstol Pablo no le cerraba a ninguna de las dos escuelas. ok. Por eso, ¿Y cómo llegó Pablo a eso? y porque Pablo fue, como misionero, quería extender el evangelio a otras partes, y bueno, y Se fue, sentó a leer. y se metió ahí entre filósofos, que es lo que tenemos que hacer todos los cristianos, o le vamos a seguir predicando al verdulero y al carnicero, Ok. con el respeto que me merecen las Sí, sí, profesiones, sí, ¿no? Pero sí. digo, no veo a tantos repartiendo trataditos ahí en la puerta de la Facultad de Filosofía, o la de Psicología, ¿Da miedo eso? es que no hay preparación para ir ahí. Da miedo porque no hay Ahora, preparación. al que le está dando miedo esta entrevista, que se siente a leer y que lo desafiamos, lo Y desafiamos. sí, Mirá, mirá, hay libros para ganarse. Hay libros para ir a charlar, no sé si a debatir desde una perspectiva de ir al choque, sino una apologética desde el diálogo de la construcción y desde esa revelación, por así decirlo. Ok, choque de ideas, fluidez, ¿Cómo criticidad. pasamos para algunos pensadores filósofos cristianos entre el siglo segundo y tercero, cuarto, quinto, San Agustín también, de decir que la filosofía es hasta una ciencia divina, Ok, es un don de Dios dado a los griegos, decía Clemente de Alejandría? ¿Cómo pasamos de esa concepción a pensar que la filosofía te aparta de la fe? ok, ¿Qué pasó en eso, o sea, en el medio, digamos? ¿Cómo se puede pasar de un extremo al otro? ok. La filosofía, es pensamiento. Vos podés estar de acuerdo con un pensamiento o no, pero no es más que eso, es pensamiento, Ujú, que trata de interpretar la realidad. ujú. Así que Un poco no, bien. no hay que pelearse con los filósofos, hay que pelearse con los que predican un evangelio bastante devaluado, Ok, simplista y sin razones. ok, Yo más que con los filósofos pelearía con algunos pastores hoy, ok. que no predican ni siquiera el evangelio, Que no ¿no? se animan a ir a la universidad. No, a mí no, yo lo digo abiertamente porque no es tan mediocre el nivel pastoral que existe hoy que no tendría ningún problema de decírselo en la cara a ellos, ¿no? Ok, Son bastante mediocres, no se preparan y es más, estigmatizan al que se prepara. ok. O sea, es peor todavía el problema, ¿no? O sea, le da bronca que aquel que tiene conocimiento, lo condenan al ostracismo. ¿Hay como una especie de casa de brujas o no? ¿No lo llevas tan a un extremo? Yo creo a ver, el nivel. O fuga de cerebro, te lleva un poco más a Sí, la política sí, hay que como. sufrimos en el Bueno, 2000. No, no soy tan extremista, ¿no? Porque no, no matan, pero... a ningún tipo de. Ni a los políticos les sirve alguien que piense en profundidad, ni a la iglesia le sirve alguien que piense por sí mismo. Ok, El problema es cuando vos pensás por ti mismo. O vos decís, yo pienso esto, eso molesta. ok, Ahora, si vos succionás medias
para no usar la otra palabra, ¿no? Si vos todo le decís que está bien y haces el papel de obsecuente, ese no solo que no le molesta a los que tienen algún tipo de poder, sino que al menos lo tenés ahí abajo como con un cargo importante. Okay. O sea, el chupamedia, digámoslo, siempre prospera porque siempre está abajo de. Okay. No tiene vida propia. La vida del chupamedia es la vida de aquel que defiende, digamos. Okay. Cuando vos pensás por vos mismo y tenés autoridad para decir yo pienso tal cosa, ahí sos arrinconado, alejado, menospreciado, calificado de problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y ahí como... Invitado a salir. Okay. ¿No? Hacia afuera, eclesía, ¿no? A irte de la iglesia, si querés. Yo lo comparaba del otro Claro, lado, como eclesía lo llamaba afuera, ¿no? No te vamos a ir a buscar. buscar. A la puerta. Claro, no te vamos a ir a buscar tampoco. O sea, el que se va sin que lo echen. Claro, esperando o sea, a... Imagínate si Jesús hubiese dicho eso. No. Cuando él dijo, deja las 99 y va en busca de la que... O sea, el buen pastor, ¿qué hace? Importa, al buen pastor no le importa si tiene o no razón. ¿Entendés? O sea, el buen pastor va a buscar la oveja que está herida o perdida, aunque la oveja haya tenido la culpa. Okay. ¿Se entiende lo que digo? Sí. El buen pastor no es que voy a buscar a aquel. De misericordia, porque... ¿no? Claro, eso es amor y misericordia. Aparte, ustedes dicen tener el llamado pastoral. Okay. Nadie les puso una pistola para que sean pastores. Ahora, si ustedes tienen llamado pastoral, bueno, actúen en función del llamado que tienen. Pastoreen. Okay. Ya predican mal, por lo menos que pastoreen. Claro. ¿Qué es? Que es lo mínimo que uno se puede pedir. Estás enfermo, lo llamo. Hay pastores que no conocen el nombre de las ovejas. Okay. Y vos sabés que cuando Jesús habla del buen pastor, el buen pastor en la antigüedad dormía en el corral de las ovejas cuando había un día así lluvioso, para cuidarlas. Por eso las ovejas escuchan su voz y le siguen. Hoy hay pastores que no conocen el nombre de las ovejas. ¿Cómo le van a seguir esas ovejas? Muy interesante. Y eso que yo estoy hablando del pastorado porque estamos por el tema. No, y no me interesa ni la temática del pastorado. No, total. Pero yo te escucho y también me pongo en esa piel del que está escuchando, ¿no? Y dice, no, pero no puede ser, pero está diciendo que tal cosa. Me está odiando ahora. Exacto. Ya lo sé que me está odiando. Ese odio, ¿no? Que se transforma en misericordia, pero a la vez, se me fue una idea que tenía muy clara, pero tiene que ver con esto del pasaje de Pablo a Timoteo, ¿no? Como ten cuidado de ti mismo y de las charlas y de las huecas filosofías, sutilezas del enemigo que usan artimañas. Es otro pasaje mal interpretado, okay. ¿no? Cuando Pablo habla de las huecas de filosofía, ¿no? De todo eso. Eso está escribiendo en la carta a los colosenses. A mí es como que me agarra una ira santa porque como que utilizan ciertos pasajes que mal sacado de contexto. Y después no agarran la Biblia para más nada, solo para generar un comentario o para comentar algo. Ese pasaje lo que quiere decir es que tengan cuidado del gnosticismo. El gnosticismo estaba muy presente en la iglesia de Colosas. Okay. Y era una... Voy a ver si están abajo y vuelvo. Dale.